Bueno, bienvenido a todos al curso bíblico. Que Dios los bendiga. Vamos a leer segunda de Timoteo 4:2. En el nombre del Señor Jesús arrancamos de nuevo esta temporada. Esta temporada va de enero a junio. Y tengo acá la lista de los temas que vamos a tratar y se los voy a presentar a continuación. Pero segunda de Timoteo 4:2 dice lo siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprende, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Esa palabra es súper importante. La doctrina, el conocimiento de Dios, bíblicamente, ¿no? Entonces, pidiéndole a Dios en oración que nos ayudara con esto. Esto es para la iglesia, esto es para toda la iglesia. Quiero anunciarles algo, de las cosas nuevas que Dios nos está poniendo. Si a este curso bíblico va a venir una persona que no es de nuestra iglesia, pero quiere aprender, bienvenido sea. No problem. That's it. O sea, no hay problema. ¿Por qué? Porque esto no es exclusivo, ni excluyente. Todo lo contrario, esto es incluyente, ¿no? Ahorita que está tan de moda esa palabra. Pero el objetivo es que nos enriquezcamos con la palabra del Señor, que todos podamos crecer y descubrir más de su palabra. Entonces, como la palabra de Dios lo dice, tenemos que redarguir, tenemos que enseñar, tenemos que mm, insistir, pero muchas veces no sabemos insistir. Esa es una de las realidades que se nos presenta y insistimos como con cantaleta, como que repitiendo cosas y nos vemos canzones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que la gente dice, ay, otra vez viene ese canzón con los temas de siempre, ¿no? El objetivo no es ser canzones, el objetivo es con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿ya? El tema de la palabra de Dios y la Biblia lo vamos a tomar en la segunda temporada. Esta es la primera temporada. Vamos a prepararnos con 5 temas grandes de aquí a junio. Y el primer tema de la segunda temporada va a ser la Biblia. Y yo los invito verdaderamente a que dejen que el Espíritu Santo nos rompa los esquemas, nos cambie muchas cosas que el Señor quiere hacer en medio de nosotros, ¿no? Entonces, aquí, temática, temática para nuestra formación discipular, enero a junio de 2023. Ahí les puse un muñequito, ya, poniéndose muchos libros en la cabeza o quitándose. Pues esto va a ir es más bien al corazón, ¿no? Vamos a ir es al corazón. Entonces, primer tema que vamos a tratar, ustedes saben que como iglesia, uno de los métodos dentro de la metodología para estudiar es trabajar y actuar, ¿ya? Aprender, conocer, aprender, aplicar. Conocer, aprender, aplicar. Conocer, aprender, aplicar. La semana próxima, el domingo 15 de enero, empezamos un ayuno en nuestra iglesia, un ayuno de una semana, y en ese ayuno vamos a tratar el tema del arrepentimiento y vamos a trabajar este documento. Este documento lo vamos a tener durante la semana a las 9 de la noche, de domingo a viernes, del 15 al 20, a las 9 de la noche vamos a ver un tema diario. Es un documento de la Iglesia Toma tu Lugar de Argentina, que habla acerca del arrepentimiento. En griego, el arrepentimiento es metanoia. Y ahora mismo, antes de terminar, voy a darles una pequeña introducción a ustedes aquí antes de las 9 de la noche sobre el arrepentimiento, para que empecemos a ver bíblicamente muchas cosas, esquemas, métodos, maneras y aún tradiciones que traemos de nuestra vida cristiana, de nuestra iglesia, de nuestra historia, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo como que corrija, cambie, renueve y también traiga cosas nuevas, ¿no? Primer tema, vamos a ver el arrepentimiento. El segundo tema, Espíritu Santo, ¿quién eres? Espíritu Santo, ¿quién eres? Estos temas fueron pensados, fueron orados, ya, aquí, mis hojitas de apuntes,
El tercer tema, discipulado, que es el discipulado. Y pusimos ahí fruto, mucho fruto y fruto permanente. Y me faltó corregir una rayita que me faltó. Discipulado, fruto, mucho fruto y fruto permanente. ¿Por qué? Una persona convertida, una persona que se arrepiente y cree en el Evangelio, tiene un segundo gran regalo después de la salvación. Ese segundo gran regalo es la presencia del Espíritu Santo. Por eso el segundo tema. Pero el arrepentimiento en tu corazón y en mi corazón, constante, cotidiano, y yo viviendo y caminando en el Espíritu Santo, ¿qué creen que vamos a hacer? Discipular. ¿Por qué el discipulado se nos cae? Porque el discipulado ha muerto en muchas partes. Porque no hay los que discipulan, nosotros los que debemos estar discipulando, no vivimos llenos del Espíritu Santo y no hay una vida en arrepentimiento. Entonces, ese discipulado perece, es de corta duración. Son semillas sembradas, pero llega el cuervo y se las lleva, sale el sol y las quema, caen entre piedras y no tienen raíz. ¿Qué pasa con ese discipulado? Pero hay un discipulado que va a caer en buena tierra, pero también hay un discipulado que vamos a llevarlo a esa tierra fértil que va a dar al 100, al 30, al 60 por uno, ¿no? El tema del discipulado nos va a romper a nosotros los esquemas literalmente porque nos va a acompañar un compañero misionero que ahora está en Chile, joven, un muy buen maestro, ya él ha estudiado en la universidad, ha estudiado teología. También nos van a acompañar otros pastores del ministerio. Va a ser algo muy lindo lo que Dios va a hacer en medio de todo esto. Pero el discipulado también lo vamos a acompañar de obra práctica. Todos los temas van a ir acompañados de obra práctica. El tema del arrepentimiento, pues que se llama metanoia, vuelvo al arrepentimiento, lo vamos a ver en práctica la semana próxima. Si a usted le interesa este libro y no lo tiene, yo se lo puedo dar. Yo ya se lo di a algunos líderes de la Célula Madre. Si no todos no lo tienen, se los puedo compartir. Es un manual muy sencillo. Ahí está la obra práctica. La vamos a desarrollar en la iglesia. Los que están presentes y los que están a distancia también lo van a desarrollar. El Espíritu Santo también va a tener una obra práctica, ¿ya? El discipulado también va a tener una obra práctica, ¿no? Después del discipulado, vamos a volver a estudiar el tema de la unción. Algunos lo han estudiado, pero sobre todo vamos a estudiar los dones, dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones hay? ¿Alguno de ustedes sabe cuántos dones del Espíritu Santo hay? Entonces, es necesario porque todos tenemos dones del Espíritu Santo. Algunos tenemos una capacidad para ejercer una labor en el ministerio. Algunos son muy buenos maestros, otros son muy buenos evangelistas, otros son muy buenos, qué sé yo, pastores, ¿ok? Funciones en el ministerio. Pero, ¿cuál es el don que usted, con el cual usted más pelea la batalla? Usted puede ser un hombre de fe y tiene el don de fe y no se está dando cuenta. O usted es el hombre de los milagros y estamos necesitando un milagro y sabemos a quién llamar, ¿no? Usted es un hombre de ora en lenguas y también puede interpretar a una persona que está orando en lenguas y traer el mensaje de Dios. Usted es un profeta. Los dones del Espíritu Santo no han pasado de moda. En este tiempo tan caótico necesitamos una vida llena de unción y de poder. Y pues la forma y la manera son los dones, la manera, las herramientas. Yo creo que si el cielo es una gran aplicación, digámoslo así, una pantalla, digámoslo así, gigante eh, de un teléfono inteligente, tendríamos los dones como las aplicaciones más interesantes, porque con ellas conectamos el cielo y la tierra, conectamos el pasado, el presente y el futuro, conectamos lo temporal a lo eterno y también desconectamos nuestra condenación eterna y nos reconectamos a la salvación eterna por el perdón y la obra de Cristo. El quinto tema es evangelizar, discipular y pastorear. Más discipulado, más pastoreo. Una cosa es discipular
y otra cosa es pastorear. Entonces, este quinto tema, el de evangelizar, no es solamente compartir las cuatro llaves. Hay muchas formas para evangelizar. Ustedes saben que ahora uno puede hacer un curso para la evangelización digital, por ejemplo, y se está haciendo. Entonces, por ejemplo, hay un influencer cristiano que vive en Canadá, de origen argentino, justo ahora se me fue el nombre. Él se la pasa haciendo bromas, no sé si lo captan por ahí, en Internet. Y él dice, en el continente de Internet yo voy a evangelizar. Y él usa el Internet, él usa las bromas, pero es un hombre de fe, es un hombre de Dios. Y ha ganado muchas personas a través de su forma de evangelizar en las redes sociales. También vamos a tener un acercamiento hacia lo que es el metaverso, porque nuestra juventud se está inclinando hacia el metaverso y yo quiero que sepan que en el metaverso ya el diablo tiene mucho terreno y literalmente tiene terreno comprado y la iglesia de Cristo está por allá como muy, muy fría. Entonces, evangelizar es hablar de Cristo, ¿ya? Eh, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice Romanos 1, verso 16. El discipular es el enseñar. Lo que vamos a hacer aquí es enseñar. Evangelizar es llevar el Evangelio, las buenas nuevas, el good news de Cristo. El discipular es enseñar y el pastorear, ¿qué será? Es el acompañar. Pero el pastorear hay muchas cosas que tenemos que corregir porque no es meterse de fuerza en la vida del discípulo. No es imponerse al discípulo, no, no. Es a la luz del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y allí en el Salmo 23 encontramos las 9 me. Me pastoreará, me consolará, me guiará por sendas de justicia. Ese es el me, como la oveja. Ese salmo nos enseña la obra de ese pastor. Y nosotros hoy, con los dones del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, una vida llena del poder de Dios, usted puede ser un pastor en momentos delicados, en su empresa, en su casa, en su familia, en un bus, en un tren, en situaciones de la vida cotidiana. Usted está ejerciendo un llamado ministerial a través de la unción del Espíritu Santo. Y pues esto es fantástico porque el ministerio al cual Dios nos está llamando es a esto, ¿no? Evangelizar, discipular, pero también pastorear. Y esto tiene una obra práctica, ¿ya? Entonces vamos a irnos preparando para esta obra práctica de evangelizar y discipular. ¿Ok? La mies es mucha, los obreros pocos, y no podemos nosotros perder los discípulos que vienen a la iglesia, porque a la iglesia no viene gente a pasar el rato. Eso sucede en una cafetería, eso sucede en un centro comercial, pero tenemos que entender, iglesia y discípulos de Cristo, que cuando la gente viene a la iglesia, mire, es un milagro que una persona venga a una iglesia, ¿ya? Y cuando la persona viene a la iglesia, quiere verdaderamente acercarse a Cristo. Entonces nosotros tenemos que, como que limpiarnos de tanta ceguera, tanta lagaña espiritual y dejar que, venga, esta persona está viniendo, hay que disipularlo, hay que acompañarlo, hay que proponerle una cita pastoral, proponerle, y si no ha recibido a Cristo, evangelizarlo, ¿no? El sexto tema son los ministerios, restaurando los 5 ministerios. Efesios 4:11, la mano de Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿no? 5 ministerios. Esos ministerios se activan. Dentro de esos ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, entran los siervos de Dios con los dones y la unción del Espíritu Santo. Con los dones y la unción del Espíritu Santo vamos a evangelizar, discipular y pastorear. Y vamos a mantener ese ciclo de fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Esto porque es el objetivo de la labor y de este método de trabajo que vamos a desarrollar por los próximos 6 meses, ¿no? De enero a junio. ¿Qué días vamos a tener nuestras clases? Los días martes, pero también vamos a hacer algunos refuerzos los sábados en el devocional conjunto en algunos momentos y también algunos sábados antes de la prédica en Madrid vamos a tener ¿cómo sería? Un refuerzo
en temas que hay que vincular, no solamente a usted que haga el curso, sino a otras personas que quieran venir y participar. Yo hace muchos años, estudiando en mi país, en Colombia, yo tenía una clase de refuerzo y yo me salía de mi clase cuando la terminaba y en lugar de irme para mi casa, me ponía a escuchar la clase de refuerzo que había enseguida, porque tenía una hora, digámosle ahí, un hueco de una hora, y pues en mi casa no había nadie. Y yo me paraba en la puerta a ver a la maestra explicar temas acerca de las matemáticas, y un día ella me dijo, pero tú no eres de esta clase, pero quieres estudiar. Yo le dije, sí, claro, y me dijo, pues entra, siéntate. Y la verdad me enseñó, me ayudó muchísimo, me, me enriqueció muchísimo. Entonces, pues si una persona desea vincularse después, en medio de la ruta, digamos que arrancó dentro de un mes y medio, lo vamos a vincular, pero con el agravante, tenemos que decirlo, de que tiene que recuperar lo que ha visto atrás. ¿Quién va a cerciorarse que esa persona sí ha visto y sí ha estudiado los temas atrás? Pues el líder que Dios le va a regalar a esa persona y los líderes que van a salir de este curso bíblico, de este estudio bíblico que vamos a hacer. Es, es un ciclo que vamos a activar en el nombre de Jesús. Cuento con ustedes, contamos con el apoyo total, claro está, de mi esposa y del equipo pastoral de nuestra iglesia. Y también tenemos amigos que han estudiado con nosotros, tenemos hermanos en la fe, aún de otros ministerios, que posiblemente los invitemos a participar, a enriquecer estos tiempos, porque esto pues es para la obra del Señor, esto es para Cristo, ¿no? Entonces aquí vemos los 6 temas, las 6 temas que vamos a tratar. Más o menos son 3 semanas por tema, y vamos a estar enviando información, libros, eh, revistas de lectura, porque necesitamos actualizar, ¿no? Ahí, eso es como la medicina. La medicina contra el cáncer hace 50 años era muy fuerte, muy tosca, digámoslo así, y ya ha ido avanzando, ¿no? Pues también la palabra de Dios ha ido aclarándose. Dios ha usado hombres y mujeres a los cuales les ha dado una sabiduría tremenda para exponer la palabra de Dios. Y hay cosas que antes no eran evidentes que hoy lo son, ¿ya? El círculo global de las naciones, cómo se han ido preparando para lo que serán los acontecimientos del Apocalipsis. Estamos más cerca que nunca de eso. Y decirles también con esto que el tema del Apocalipsis lo vamos a tratar en la segunda temporada de este año, pero no puedo tratar el tema del Apocalipsis, no puedo tratar el tema de los tiempos proféticos si no tenemos el objetivo número uno, que es el discipulado, ¿no? Un discipulado con conversión, un discipulado con la claridad que esto implica, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta ahora con estos temas, si la pueden hacer ya mismo, o la escriben aquí en el chat antes de continuar. Vamos a tener ya van 25 minutos, imagínense. No sé si hay alguna pregunta. Yo no tengo mi teléfono aquí al lado. Si alguien me está escribiendo algo, no lo puedo contestar ahora. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos con los requerimientos que vamos a tener. Requerimientos que se le solicita a usted. No le vamos a cobrar. Esto es un trabajo de fe y de amor que realizamos en el nombre de Jesús. Y es un trabajo de fe y amor que realizamos por la causa de Cristo. Entonces, esperamos, anhelamos y deseamos que usted también tenga amor por esta causa, que esto no sea un hueco. Ay, mientras llega mi marido del trabajo, me conecto a la clase esta. No, necesitamos de su parte seriedad, puntualidad y madurez. A los que se van a conectar en Zoom, les voy a solicitar cámara abierta. Hoy es especial, hoy solamente la presentación, pero los días a continuación, la semana próxima, ¿por qué lo pongo desde ahora y cada clase lo voy a repetir? Porque ya hemos tenido clases en el pasado donde se les activaba el micrófono, la cámara y uno veía que estaban en todo menos en la clase.
en todo menos en el tema, y esto es algo espiritual. Y yo no me imagino que usted vaya, por ejemplo, al médico a una consulta especializada y que mientras usted le está contando su rollo al doctor, el doctor esté viéndose un partido o preparándose la comida para él. Usted lo tomaría muy mal porque no lo está atendiendo y es un especialista que debe atenderlo bien. Pues nosotros también estamos presentando algo que requiere seriedad y un compromiso. Es 1 hora y media. Vamos a tener las clases los martes de 1 hora y 30. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, ¿ya? 90 minutos. 90 minutos nos lo aguantamos para ver un partido de fútbol. Créame que nos lo aguantaremos acá. Cámara abierta, Biblia o Biblia de estudio. Si no tiene Biblia de estudio, puede conseguir una en Amazon o en la librería cristiana y un libro o cuaderno de apuntes. Tiempo para estar presente aquí a la hora de la clase y tiempo para estudiar en casa. Hay que desarrollar disciplinas de estudio. Hay que desarrollar. Sí, es posible. ¿Ya? Participación durante los cursos. O sea, usted pregunte. Si usted no participa, yo lo llamo a participar. Si usted no pregunta en la primera clase, en la segunda clase lo tengo al ojo y le digo, a ver, sáquenos un pequeño resumen de lo que vimos la última vez. La última vez hicimos una pregunta, tal persona respondió tal cosa, ¿tú qué opinas? Esto para cautivar su atención, ¿ya? Llamar su atención, cautivarlo a usted para que no esté de pronto, se le vaya el pensamiento y mañana tengo que hacer la compra y se perdió una explicación clave, ¿no? Tiempo para estar presente y tiempo para estudiar en casa, participación durante los cursos. Sí, mire el último punto, compromiso con la iglesia. La iglesia donde usted está, si es esta, gloria a Dios, y si no es esta, también gloria a Dios, porque necesitamos desarrollar obra práctica. ¿Cuál es mi temor? Mi temor es darle un certificado a una persona que no quiere vivir una vida de arrepentimiento. Entonces vamos a tener una persona llena de mucho conocimiento, pero con un corazón duro. Y eso es delicadísimo, porque entonces estamos haciendo mal la tarea. Entonces, compromiso para desarrollar la obra práctica y que esa obra práctica no se vaya a perder, que esa labor, que esa evangelización, que ese discipulado que usted está realizando no se pierda. No estamos para perder. Y también compromiso, porque necesitamos saber de usted, quién es usted, dónde está usted, en qué anda, para hacerle un seguimiento de apoyo, ¿ya? Y que usted tenga la libertad de llamar, de preguntar, de solicitar ayuda. Ya hay un tema que no comprendo, me parece complejo, no lo acepto, no tengo esta doctrina. Entonces, eso puede pasar. Y quiero que sepan que hace un tiempo estábamos estudiando con mi esposa y tuvimos unos temas donde nos tocó pedir cita aparte para que nos explicaran porque habían cosas que no entendíamos y fue de mucha edificación, ¿no? Esto pues no es una lavadora, no es una centrífuga que saca a la gente, ¿no? El objetivo es que los que empezamos podamos terminar y cada vez más se añadan a esta escuela bíblica en el nombre del Señor, hombres y mujeres que deseen aprender, que deseemos actualizarnos, ¿no? Que deseemos conocer más del Señor. Entonces, por esta parte, esto es lo que esperamos. Esto no tiene costo. Yo quiero que sepan que esto no tiene costo porque como hablamos de madurez y seriedad, la Iglesia de Cristo no vende sus productos. Si Dios nos permite monetizar los productos, pues ya Dios nos lo dirá. Más yo sí tengo que decirles que, por ejemplo, nuestro Zoom tiene un costo y eso lo asumen los gastos de la iglesia. Ya pagamos un Zoom que me parece que es un poco alto, pero es la vida, es el sistema y cada vez vamos a tener que aprender y vamos a tener que invertir más. También sí podemos mejorar las transmisiones y un mejor micrófono, una mejor cámara, créanme que lo haremos, porque a excelencia nos ha llamado el Señor en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Con esta parte, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar a, a la introducción acerca del arrepentimiento. Tengo, tengo 29 minutos por ahora. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Las fechas exactas.
las se las voy a entregar este viernes. Bueno, exactas no, es aproximativo porque siempre puede suceder algo, ¿ya? Somos personas de carne y hueso, no máquinas, y pues eventualidades pueden surgir en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué solo vamos hasta junio? Porque ustedes saben que llega el calor, el verano, y muchas personas viajan, hay actividades familiares, hay otras actividades. Y quiero decirle que en el periodo de pausa de mitad de año no va a ser un periodo perdido. Algo que Dios nos ha dicho es que tenemos que redimir el tiempo. Y hay muchas formas y maneras de redimir el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Mi esposa está, si quiere lo dices acá. Si mi esposa que no encuentra el micrófono. Buenas noches para todos. Yo creo que también es importante el tener en cuenta la asistencia al curso bíblico. Quiere decir que al no tener una, dos o tres asistencias, pues yo creo que, bueno, ya eso lo determina mi esposo, ¿no? Pero creo que perdería gran parte de la temática del curso. Lo que queremos es que haya una continuidad, haya perseverancia y interés, ¿no? Un interés que van haciendo en el asistir y en el que nos esforcemos todos a seguir este curso bíblico como corresponde. Muchas gracias. Ese punto es importante, puesto que, a ver, que esto sea gratis no quiere decir que no tenga un valor. Y yo quiero creer y sigo creyendo de que Dios nos va a dar un discipulado de hombres y mujeres que valoran las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que aprender a valorar las riquezas y los tesoros que Dios nos ha dado. No estamos pidiendo honra de parte de ninguno y no lo vamos a pedir, porque la honra viene de Dios, ya está. Pero sí nosotros tenemos que honrar lo que Dios nos da. Yo verdaderamente le oro a Dios, porque uno de los sueños, y se los puedo compartir, es tener un instituto de enseñanza cristiana, que nuestra iglesia lo tenga. Y sé que Dios está orando de grandes formas, de grandes maneras. Ahora, mientras hacía este PowerPoint tan sencillo, soñaba yo con otras cosas que Dios nos va a llevar a hacer. Vamos a valorarlo, vamos a cuidarlo, vamos a cuidarnos. Y como le digo, va a haber una obra práctica que va a implicar también, va a haber una obra práctica que va a implicar también el hecho de que nosotros todos también trabajemos en equipo, van a haber trabajos en equipo. ¿Ya? Como van a haber exposiciones, ¿ya? Vamos a tener, va a ser un tiempo bien especial, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o un comentario para agregar, para continuar entonces con esta pequeña introducción que, mire, se las voy a presentar. Son tres hojitas, cuatro hojitas de PowerPoint, para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de aprender y de la necesidad de dejarnos actualizar en los conceptos y en lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Para mí ha sido especial. No sé si alguien más, si no, lo arrancamos ya mismo. Mientras usted está allí o alguien se lanza, quiero entonces presentarles estos tres versículos, tres pasajes, bueno, cuatro pasajes, Hebreos, Mateo y Hechos, que hablan acerca del arrepentimiento. Nuestro primer tema en el Instituto Bíblico, digámoslo así, curso bíblico, es el arrepentimiento. Y vamos a ir a Hebreos 6. Si les pido que por favor lean la Biblia, me ayudan en eso, ¿de acuerdo? Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2 nos presenta algo muy lindo, verdaderamente algo muy hermoso, nos presenta el Señor. Y resume muy bien el hecho de que hay una temática
que a veces en el discipulado la saltamos y a veces en el servicio, porque llega un discípulo entusiasmado, se metió con el Señor, recibió a Cristo, gloria a Dios, y aún uno como pastor, uno puede cometer el error de ¡pum!, ponerlo a servir. Y en algunas situaciones puede funcionar, en algunas oportunidades puede dar mucho fruto, pero en otras han sido unas batallas que nos han costado a nosotros sangre, sudor y lágrimas. Y restaurar después es complicado. Hebreos 6, versos 1 y 2, dice lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos a desmenuzarlo, vamos a mirar la hora. Vamos a desmenuzarlo porque nos está hablando de una serie de temas que los discípulos de Cristo de la primera iglesia tenían que tener claros. Y nos arranca diciendo que vamos hacia adelante, seguimos, no retrocedemos, no nos estancamos, vamos para adelante, eso me encanta. Pero dice que no es que estemos tirando, no estamos dejando el fundamento de qué, del arrepentimiento de buenas obras. No estamos dejando la fe en Dios, no dejamos la doctrina de bautismo, no dejamos la imposición de manos y no dejamos el tema de la resurrección de los muertos que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. La resurrección de los muertos es el tema del arrebatamiento. La resurrección de los muertos no es como el mundo nos la presenta la serie de Walking Dead, ya, los muertos andantes, y la película Los muertos vivientes. La resurrección de los muertos habla de la venida de Cristo por su iglesia, el rapto, el arrebatamiento. Y detrás del rapto y el arrebatamiento vemos entonces el último tema que es el juicio eterno, cuando Dios va a gobernar la tierra por la eternidad, ¿no? Desde el trono blanco. Aquí nos está dando el apóstol que escribió la carta a los hebreos, nos está dando los temas que nosotros tenemos que conocer. Y qué curioso que el primer tema ya tiene que ver con el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, o sea, arrepentimiento. Lo primero que nos dice es, el primer tema de que el cristiano debe tener en cuenta es el llamado al arrepentimiento. Entonces, habiendo leído esto, si por favor uno de ustedes me ayuda leyendo Mateo 3, verso 2. Y ahí mismo en Mateo, capítulo 3, vamos a leer el verso 8 al 10. ¿Cuántas veces aparecerá la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento? Es una buena pregunta. Esa es la pregunta para los que van a ver el video después. Voy a decir, hay una pregunta. Y si usted me responde a esa pregunta, me confirma que sí vio el video. Hay que ser astutos también para enseñar, ¿no? ¿Quién puede, por favor, leer Mateo capítulo 3, verso 2, y luego lee del verso 8 al 10? ¿Aló? ¿Está estudiando conmigo? El 2, Mateo 3:2, ¿no? Sí. Vale. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Juan Bautista, antecito de Jesús, arranca su predicación, arrepiéntense. ¿Qué más dice el verso 8 al 10? Un momento, que lo busco. Un momentico porque es que estoy estrenando Biblia y no me hago con ella. Bueno, un par de versículos abajo, ¿no? A ver, 7, el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también él hacía, El hacha. el hacha está puesta a la raíz
de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wow. O sea que el que no se arrepiente, ¿por dónde lo tiran? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. Para el infierno. Al infierno, Leticia cuando habla va a la fija, ¿no? Qué susto. Oiga, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el cristiano que se arrepiente se le nota. O a la persona que se arrepiente se le tiene que notar. Mire que es muy interesante que Juan Bautista predicó esto y Jesús en todas sus predicaciones, él tiene el mismo discurso, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Él le está hablando a los judíos y les está diciendo en la cara a los judíos, no me vengan con el cuento de que ustedes son los hijos del padre Abraham. A mí no me vengan con el cuento, así les dice Juan Bautista, porque ya el hacha está al pie del árbol. O sea, pilas que ya llegó el dueño del árbol, el dueño del hacha y del árbol a cortar lo que no da fruto, que es lo mismo que nos predica Juan capítulo 15. Todo pámpano que no da fruto, lo corta, ¿no? ¿Y qué dice Hechos 26? Hechos capítulo 26, si alguien lo tiene ya listo para que lo leamos, por favor. Hechos 26, porque este trabajo del arrepentimiento, que la semana próxima vamos a estar de ayuno, eh, vamos a ver cómo Dios en la práctica nos va a confrontar mucho. En la práctica, ¿no? ¿Algún lector que por favor nos acompañe con Hechos 26, verso 20? Lo tengo yo, líder. Adelante. Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué fue lo que primero anunció el apóstol Pablo a la gente de Damasco, a la gente de Jerusalén, a toda la gente de Judea? ¿Qué fue lo primero que él les anunció? Tú lo leíste. ¿Lo puedes decir? Perdona. Primeramente a los que están en Damasco, por todo, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, Listo. haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, no es solamente decir estoy arrepentido, me equivoqué, estoy arrepentido. No, es que ya, ok, estás arrepentido, demuéstralo. Y aquí empieza una pelea muy buena, porque a ti y a mí nos han enseñado que la fe no es por obras. Y es verdad, la Biblia dice, no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie venga y saque pecho. Yo sí, usted no. Pero nos está hablando de algo que va primero que todo. Y es, conviértete, ok, pero es que te has arrepentido. Y yo le digo una cosa con esto. Hay mucha gente que cree que está convertida a Cristo, pero ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados. Y esa gente que cree que está convertida a Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, hace parte de lo que Juan Bautista dijo. Cuando venga y no vean fruto digno de arrepentimiento, lo cortan y para el fuego. ¿Por qué? Porque es o soy salvo o no soy salvo. Entonces el arrepentimiento tiene que ver algo muy lindo con nosotros y es la salvación. Es que yo me preguntaba, ¿cuáles son mis frutos dignos de arrepentimiento en mi introspección? Es que estoy viviendo una vida, es que mi hogar es un hogar arrepentido, mi relación de pareja es una relación de pareja que da frutos dignos de arrepentimiento, que honra a Dios. La educación de mi hija y los hijos es que da frutos dignos de arrepentimiento, porque fue lo que Pablo, recién convertido, le enseñó a la iglesia de la gente allí en Damasco, en Jerusalén y por todo lado, ya de arrepentirse y convertirse al Señor, arrepentirse y convertirse al Señor. Entonces, mira aquí, tengo una pregunta o una frase: desilusión, ¿lo ven? Pesar, remordimiento, lloriqueo, lástima, culpabilidad, no es arrepentimiento. Hay gente que siente remordimiento por su pecado,
pero no se arrepiente. Hay gente que dice, ay, qué pesar, me siento mal, pero no se arrepiente. Hay gente que siente lástima de sí misma, se sienten mal, se dicen a sí mismos, soy una basura, no valgo nada, caramba, yo no sirvo para nada. Sienten lástima de sí mismos, pero no se arrepienten. Y otros que manejan la culpabilidad y pobrecito yo, diría el de la lástima, el del remordimiento, el del pesar. Y el de la culpa, ¿qué diría? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero un hombre que maltrata a su novia y viene lloriqueando, pidiendo perdón, pero no cambia, porque el arrepentir es cambiar. Arrepentir es cambiar de opinión, es cambiar, es cambiar de adentro hacia afuera. Entonces, desilusión, pesar, remordimiento, lloriqueo, lástima y culpabilidad no es estar arrepentido. Y Jesús vino, perdón, Juan Bautista y Jesús y los apóstoles vinieron y le dijeron a los fariseos, a los saduceos, a los grupos religiosos y políticos de los judíos en aquella época, ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que cambiar. Y esto no es fácil. Esto no es fácil porque tú decirle a una persona que lleva 20, 30, 40, 50 años llevando su mismo estilo de vida, oye, debes cambiar. Dios no te va a dejar entrar así al reino de los cielos. No te va a dejar entrar. Entonces, personalmente, con el tema del arrepentimiento, apenas lo estamos eh, tocando, pero ¿cuántas veces los altares de orgullo personal, los altares de altivez, están por encima de la obra de Dios en las iglesias? Porque tienen frutos. Yo no diría frutos, yo diría tienen resultado. Y estos cursos que vamos a hacer no son para señalar, ni condenar, ni criticar ninguna iglesia y por ende ningún hermano en la fe. Porque si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura. Y esperamos eso y confiamos en eso. Pero nosotros tenemos que mirar esto mirándonos hacia nosotros. Miren que cuando Job reconoce su error al final de sus días, Job 42, él dice, por tanto me arrepiento y le pide perdón a Dios. Y en ese instante, cuando Job entiende su autoengaño, porque él creía mucho en su confianza y en su fe, pero de una forma equivocada, cuando él entiende y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y luego declara, me aborrezco y te pido perdón, me arrepiento en gran manera, dice él. En ese instante, Dios dice, bueno, perfecto, Job, ahora ve y ora por tus amigos. O sea, Dios inmediatamente ve en Job ese arrepentimiento e instantáneamente la unción se activa en su vida y él va y ora por los 3 hombres que durante mucho tiempo estuvieron dándole duro al pobre Job. Dios necesitaba que Job se arrepintiera para poder reactivar la unción en su vida, porque él era ya un ungido. Él era un hombre que ya había conocido a Dios. El ejemplo de Job es fantástico, porque hablar de un arrepentimiento para una persona natural es muy fácil. Pero con Job tenemos el arrepentimiento de una persona que ya era creyente y que invocaba el nombre de Dios y que oraba por sus hijos. Y se le vino tremendo bombazo de parte de Dios y aún de parte del enemigo para sacudir su fe. O sea, el fundamento Job lo tuvo claro. Él edificó en piedras preciosas, en oro, en plata. Llegó el fuego y le quitó mucho, pero no perdió. Pero como quedó con el fundamento, ¿qué hizo? Volvió y levantó. Desafortunadamente hoy vemos altares de altivez, de orgullo, de, de ministerios. De hecho, por ejemplo, en Netflix hay una serie muy fuerte que se llama Greenleaf. No sé si algunos de ustedes la han visto. Que habla la historia de una iglesia americana, afroamericana. Es muy cruda, o sea, no es para ver con adolescentes ni con niños, ¿ok? Tiene escenas de todo, fuertes, pero son personas en la iglesia.
Es un pastor, una iglesia de 2000 personas como poco, millonarios, ¿ya? Y donde el poder, el amor al dinero, la carne, la inmoralidad gobiernan, ¿ya? Es tremendo. Sí, la mega iglesia Greenleaf, aquí escribe Javier, está en Netflix. Y yo me vi 2 capítulos y yo no fui capaz de ver más, ¿ya? Hay personas que se la han visto completas. No quiero porque me gustaría verla, pero también quiero guardar mi corazón y mi mente con respecto a la imagen de las iglesias grandes, porque tampoco representa a todas las iglesias. Pero es tremendo cómo hoy en día el diablo está usando a la iglesia para desbaratar la iglesia, ¿ya? Porque no hay arrepentimiento, porque no hay un cambio. Y pues usted sabe que enfrentarse a años de tradición, aquí se hace así, siempre se ha hecho así, aquí somos así, y si no te gusta, vete. No, Jesús no echó a la gente. Jesús confrontó, Jesús llamó al arrepentimiento, Jesús predicó un mensaje donde la gente tomaba la decisión de arrepentirse, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto, algún comentario, para que continuemos aquí. Creo que hay un micrófono abierto, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con estos 3 puntos para terminar esta introducción. Y quiero preguntarles antes de seguir. Hasta ahora lo que hemos hablado, son 15 minutos acerca del arrepentimiento. ¿Ustedes tienen claro el tema del arrepentimiento? Si por favor me contestan para no estar yo hablando con la computadora. ¿Ustedes tienen claro el tema del Sí, líder. arrepentimiento? Sí. ¿Vale? Esto Y, compromete y esto sacude. No sé si alguien quiere aportar algo. y yo también lo tengo claro. Perfecto. Entonces, mire lo que nos dice a nosotros, si me ayudan buscando Filipenses 2, del 12 al 13. Y si un lector nos alista Hebreos 10, del 26 al 29. 3 puntos para terminar esta introducción. La necesidad verdaderamente de venir a una vida de arrepentimiento y pues esto es solo con Dios. Primero, pues aprendamos de que definitivamente tenemos que disponernos para vivir esto y esto es todos los días, todos los días. Yo tengo Filipenses. Tienes Filipenses 2, del 12 al 13. Ajá. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire que, eh, gracias, Idalia. Hay un comentario que pone Javier, es así, ¿no? Dice que hay una duda acerca de la salvación con el pasaje de Romanos 19. No perdemos Filipenses, ¿ya? Tenemos Filipenses aquí, que habla con esto, por eso puse Filipenses acá verdaderamente, porque tiene que hablar con esto de la salvación. Porque Romanos 19 dice lo siguiente, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí, en este pasaje, Javier y todos, para agregar a lo que voy a decir de Filipenses 2, eh, nunca se nos ha dicho que es un juego de palabras o repetir una oración. Cuando Pablo predica Romanos 10, después de la mega exposición que hace del capítulo 1 hasta el capítulo 9, hablando de la elección de Israel, hablando de la salvación por la gracia de Cristo, yo quiero que sepan que el pasaje más importante de la Biblia está en Romanos capítulo 3. ¿Ya? Es la capital de la Biblia, es Romanos capítulo 3, para que nos vayamos metiendo en tema. Resulta que Pablo ahorita está expresando, después de la explicación de la vida en la carne, de Romanos capítulo 7, y la vida en el espíritu, Romanos capítulo 8, ahora está expresando lo que es una verdadera vida en el espíritu. Romanos 8, 9 y 10 hace parte de esto. Cuando en Romanos 10 está enseñando que una persona que ora, que habla audiblemente, creyendo en un corazón
que se arrepintió es salvo. Y aquí viene una pregunta que yo les suelto, sin armar debate, porque Filipenses 2:12 dice, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí o no? Yo voy a buscar ya Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y, y temblor, porque Dios es el que produce, nosotros el querer como el hacer. ¿Quiénes son los apóstatas en la Biblia? ¿Quiénes son los apóstatas? Los que retroceden, los que se devuelven. Entonces aquí surge una muy buena pregunta. ¿Entonces se pierde la salvación? Porque Romanos 10:9 dice que si yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, yo soy salvo. ¿Sí o no? Ese es el discurso de Romanos 10:9 que está escrito. Pero estamos en el tema global de arrepentimiento. Porque Filipenses, el mismo que escribió Romanos, nos habla en Filipenses. Caminen en arrepentimiento todos los días. Camina en salvación todos los días. Porque si no te bajas del barco que te lleva al cielo. La salvación no se pierde. Pero yo renuncio a ella cuando yo elijo la carne, el mundo y el pecado. Cuando yo elijo no arrepentirme. La salvación no se pierde. Pero yo puedo dejar pasar el barco que me lleva al cielo. La salvación es la resolución a mi demanda de salvación. Y me llega la resolución por parte de Jesús. Resuelvo salvarte. Pero si yo no acepto esa resolución que me da Cristo, Cristo no puede hacer más por mí. Porque no hay una condición neutra. No hay tibios. No hay salvo, medio salvo y condenado. No. O salvo o condenado. Entonces Romanos y el arrepentimiento, perdón, nos está diciendo caminen en la salvación. Caminen en la salvación. Por eso nadie puede decir, sí, yo ya me salvé, yo hice la oración y me acerqué a Cristo cuando tenía 15 años en un seminario en la iglesia. Y ahorita tengo 50, llevo 30 años sin buscar de Dios. Wow, lo siento, pero es un llamado a permanecer. Frutos dignos de arrepentimiento no son frutos que se caen del árbol, son frutos que permanecen. Entonces, yo tengo que reconsiderar la definición de salvación que me han enseñado. Y yo tengo que resignificar el amor de Dios para mi vida porque estoy amando posiblemente más al mundo creyendo que por mi remordimiento estoy arrepentido. Puede que yo esté en remordimiento y no en arrepentimiento. Por eso dice Pablo, camine que yo esté presente o no esté presente. Sea un buen discípulo que el líder le esté viendo o el líder no lo esté viendo. Sea una buena oveja que el pastor esté o no esté. Camine con temor y temblor todos los días de su vida. Punto 2. ¿Has vivido en persona los resultados de una vida llena del poder del Señor? Pues tendríamos todos que decir que sí. Y punto 3, para que lo leamos y nos vayamos despidiendo, que son las 9. ¿Qué ofende al Espíritu Santo? ¿Qué te roba el gozo de la salvación? Aquí me faltó una tilde en esta, ¿eh? Vamos a leer entonces o escuchar Hebreos 10, 26, 29. ¿Quién me ayuda, por favor, con Hebreos 10? Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no puede más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa del juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Wow. Mire qué fuerte este pasaje. Gracias,
Graciela, que lo lees en otra versión. Eh, Volvemos a Hebreos. Y es bien interesante cómo lo dice aquí. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si yo me remito a lo que posiblemente pude haber aprendido, de que ya se salvó, ya puede hacer como quiera, que yo creo que así no se enseñó, pero así de pronto algunos lo pueden haber tomado. La salvación no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar, es un cambio de vida, es arrepentimiento, es un cambio total, completo, es una vida intercambiada. Néstor Chamorro decía en unos videos hace muchos años, él decía y hablaba directamente de eso, es una vida intercambiada. Cristo en mí y ya no vivo yo. Y él se basaba en Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Una vida intercambiada porque es imposible que yo mismo busque siempre la salvación. El hombre ama tanto el pecado que siempre va a buscar el pecado. ¿Ya? El hombre ama tanto la maldad que siempre va a buscar la maldad. Es como que eh, la naturaleza pecaminosa del hombre, el viejo Adán, que todavía gobierna. Entonces dice aquí Hebreos 10:26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más nada que hacer. O sea, Cristo no puede volver aquí a hacerse crucificar. Y dice, sino que queda una expectación horrenda de juicio y hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. Y el verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Oiga, en el cual fue santificado. Como quien dice, ha sido santificado, ni se te ocurra pisotear la sangre del pacto. O sea, no es yo vuelvo, ¿ya? Me voy para Mundo Aventura. O sea, fuiste santificado, te has arrepentido y ahora tú dices que vas a pisotear a Cristo. No, Señor, porque estás ofendiendo al Espíritu Santo. Si hay algo que enoja al Espíritu Santo, es que nosotros nos hagamos los de la vista gorda con este tema. Entonces, el tema del arrepentimiento, con esta pequeña introducción, sacude y espero en el nombre de Jesús que así sea, que sacuda las columnas de lo que nosotros hemos edificado como fe, y si hay que quitarlas y volverlas a poner en Cristo Jesús, lo podamos hacer todos. Yo sé que hay conceptos que van a tener que ser revisitados, pero esto es simplemente para glorificar y honrar el nombre del Señor. No sé si hay alguna pregunta o duda al respecto para que oremos y nos preparemos a la próxima clase, el próximo martes. Vamos a tener 90 minutos de una charla bien especial acerca del arrepentimiento. ¿Alguna pregunta, duda o comentario acerca? Voy a dejar de compartir mientras tanto. Yo veo tanto silencio, asusta. Bueno, O sea que, Rubencito, o sea, no es posible que una persona que se haya arrepentido, que esté convertida, pero que no asista a la iglesia y que no diezme, ¿no? O sea, eso viene como consecuencia del arrepentimiento, ¿no? O claro, sea, normalmente debe mostrar pues que está arrepentida y que está convertida. Eso es una pequeña muestra. exacto, porque no es por obras, Mm, pero yo sí estoy dando, o sea, yo lo que hago en Es mi como, nueva humanidad, yo lo que hago en mi nuevo caminar en Cristo Jesús es demostrar que yo soy de Cristo, ujú, ¿ya? Por eso dice la Biblia, el que hurtaba no hurte más. Así lo dice cuando Pablo le enseña a Timoteo, ¿no? El que hurtaba no hurte más. Entonces es interesante que nosotros podamos conocer que una vida en arrepentimiento es todos los días, es todos los días. Por eso Dios nos da el permiso de enojarnos. Efesios 4, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Enójese, pero no peque. No se ponga el sol sobre este enojo. Porque dígame, una persona enojada no se puede cumplir la palabra que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué será que Dios quiere que vivamos en paz?
No es que Él necesite de nosotros que vivamos en paz, pero ¿cómo vamos a evidenciar? Si nosotros somos luz, sal y levadura, luz que ilumina, pero imagínate la lámpara rota, la lámpara sin aceite, la sal que no sala, dice Alex San Pedro en una canción muy bonita, entonces no estamos siendo testimonio. Entonces, ¿qué vamos a dar? Una mala imagen. Y el nombre de Cristo queda mal ante los no creyentes, no por Cristo, sino por el mal testimonio de la dureza del corazón. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento y hablamos del caminar, estamos hablando del corazón. Eso es uno de los temas más trascendentales y poco predicados hoy en día en las iglesias. Y yo creo que uno de los errores que hemos cometido es agarrar discípulos que tienen talento o discípulos que tienen dinero o personas de influencia que pueden hacer cosas sin ser de Cristo. Yo puedo hacer sin ser de Cristo. Y lo que Dios dice y espera es que yo primero sea de Cristo, en Cristo y para Cristo, y luego haga. Entonces, aquí viene esto. Entonces, el objetivo de este tema de arrepentimiento, y que nos va a sacudir a todos, espero que así sea para bien, es que nosotros también doblemos el corazón, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Imagínense Hechos, perdón que me extienda, imagínense el libro de los Hechos en el capítulo 5. ¿Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Ustedes se acuerdan de los que le mintieron al Espíritu Santo con el tema de un dinero? Y murieron. Y murieron, murieron. O sea, ¿y qué le pasó a fulano? No, vino al culto y se murió. Vea, se murió en la puerta. Ah, sí, es un carnal. No. Hebreos 10, fue Hebreos 10, ¿no? El que leímos. Se cumplió. Ellos le mintieron, ellos pisotearon la sangre del pacto, la sangre que los santificó. Murieron. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de después del Pentecostés, estamos hablando después de más o menos 15,000 personas convertidas a Cristo, 3,000, 7,000 y 5,000 por un lado, o sea, fue un mover tremendo. O sea, el celo, el temor que Dios, no el miedo, el temor reverente de las cosas de Dios, que se regó en esa iglesia y dice, caramba, yo me voy a guardar para mí las cosas que Dios me está pidiendo que yo obedezca. Por eso les compartí el otro día en la prédica, el fundamento va a ser sacudido para ver qué es lo que yo he edificado. Y Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentir. Entonces, se inscriben al curso, se inscriben a este curso. Mi esposa está tomando lista. Este curso va a ser muy bueno, va a sacudir cosas y la verdad, le pido en el nombre de Dios y al Espíritu Santo que levante su iglesia, que nos levante como iglesia. Esto también va a tener una manifestación de misericordia entre nosotros nunca antes vista. Créanme. Y sí les hablo como su pastor ahora. Esto tiene que manifestar la misericordia de Dios a través de nosotros como iglesia. Porque a veces somos muy duros los unos con los otros. Somos muy duros con lo que Dios nos ha dado. Entonces, el arrepentimiento nos va a llevar a una sanidad del corazón tremenda. Y sé que en la próxima vigilia, el 21, va a ser algo especial lo que Dios va a hacer con los presentes y con los que desde sus casas se están conectando. Porque esto es para aquí, para allá y para más allá. Porque esa es la ventaja que tenemos con la virtualidad. Amén. Bueno, vamos a orar. Si no hay objeción del grupo, si no hay preguntas o dudas, vamos a orar. Un segundo. Listo. Bueno, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias. Yo te quiero dar las gracias, papá, por esta primera reunión de escuela y por las cosas lindas, nuevas que tú estás trayendo. Señor, en este año 2023, nuestra iglesia se ha denominado Año del Espíritu Santo y su poder en acción. Yo quiero clamarte a ti, mi buen Dios, mi buen Señor, que tu poder
se manifieste a través de la enseñanza de tu palabra, a través de la predicación, a través, Señor Dios, de los temas que se van a exponer aquí, papá. Desde ahora mismo, Dios, pongo delante de ti, Señor, este ramillete de estudiantes, esta gavilla, mecida delante de ti, para santificar, Señor, esa gran cosecha que tú vas a traer a la iglesia, Señor. Te doy las gracias porque tú extiendes tu misericordia sobre nosotros, papá, y nos llamas, Señor Dios, a un arrepentimiento genuino y continuo para vivir una vida de poder y de amor en el Espíritu Santo. Hermoso Jesús, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por permitirme y por permitirnos estar aquí aprendiendo de ti en este año 2023, por preparar esta iglesia para un cambio trascendental y un crecimiento, Señor Jesucristo, total en todas las áreas de nuestra vida. Que la palabra enseñada sea aplicada, sea puesta por obra con la teoterapia como herramienta, Señor Dios, una herramienta para que la doctrina sana y santa, Señor Dios, nos edifique en la verdad. Gracias, Jesús, por este tiempo. Te damos las gracias y continuamos creciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.